Eran las 5:20 de la tarde de un martes normal en Zaragoza. Yo acababa de salir antes de la obra porque llovía a cántaros y no podíamos seguir con el revestimiento de la fachada. Llegué a casa sin avisar. No suelo hacerlo, pero me apetecía tomar un café tranquilo, recoger a Clara un poco antes del colegio y ver si Marta quería cenar fuera. Nada raro. Subí las escaleras como siempre, con la mochila de herramientas colgando del hombro y las botas manchadas de cemento. Entré en casa. Silencio. No me extrañó. Marta da clases hasta las 3 y luego a veces se echa una siesta. Dejé la mochila en la entrada, fui directo a la cocina, puse la cafetera. Todo como siempre. Hasta que me dio por subir al dormitorio. Subí sin hacer ruido, más por costumbre que por intención. Y justo cuando puse un pie en el pasillo de arriba, escuché un ruido seco. Como un golpecito. Como cuando se cierra una puerta muy despacio. Me detuve. Miré alrededor. Silencio otra vez. Me acerqué despacio al cuarto de invitados. Estaba oscuro, pero vi algo raro, el armario estaba mal cerrado. Una rendija. Algo no cuadraba. No sé qué me empujó a hacerlo. Llamadlo intuición o simple mala suerte. Abrí la puerta del armario con una mano, todavía sin saber qué esperaba encontrar, y ahí estaba él. Un hombre, agachado, con la cara pálida, en calzoncillos, y sudando como un cerdo. Me quedé helado. Él también. No dije nada en ese momento. No supe qué decir. Nos quedamos los dos quietos, mirándonos. El tipo parecía tener unos 30 y pocos, más joven que yo, con cara de pánico absoluto. Entonces escuché la voz de Marta desde el dormitorio. ¿Rubén? Y ahí fue cuando todo se fue a la mierda. Ella salió con la cara más blanca que una sábana. Él seguía ahí, medio escondido entre las chaquetas de invierno. Yo no dije ni una palabra. Solo la miré. Marta abrió la boca para hablar, pero no le salía la voz. Yo bajé las escaleras sin decir nada, salí de casa, me metí en la furgoneta y estuve 2 horas dando vueltas por la ciudad sin rumbo, con la cabeza explotándome. No sabía si quería vomitar, llorar o estrellar el coche contra una farola. Y en el asiento del copiloto seguía la bolsa con el muñeco de Batman que había comprado para Clara esa misma mañana. Cuando volví a casa esa misma noche, ya pasaban de las 11. Había dejado el móvil apagado durante horas, no quería saber nada de nadie, ni de Marta, ni de ese tipo, ni de lo que se suponía que tenía que hacer ahora. Había pasado demasiado tiempo con el motor encendido frente a un Lidl cerrado, simplemente mirando al vacío. No pensaba en nada concreto, solo estaba ahí, como si mi cuerpo se negara a moverse porque lo siguiente sería afrontar algo que no quería procesar. Pero había que volver. No por ella. Por Clara. No había dormido en casa de nadie, no había llamado a ningún amigo, no me fui a ningún bar. Solo necesitaba una pausa del mundo. Entré sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras sin encender la luz y fui directo al cuarto de mi hija. Dormía tranquila, abrazada a su muñeco rosa con forma de delfín. Me apoyé en el marco de la puerta unos segundos. Me pregunté si ella, algún día, sabría la versión completa de esta historia. Seguramente no como yo la viví. Cerré la puerta despacio, bajé a la cocina, me serví un vaso de agua y lo dejé a medio terminar. Marta estaba sentada en el salón, con el pijama puesto y el pelo recogido de cualquier manera, como si llevara horas intentando pensar cómo iba a explicarse sin saber por dónde empezar. Cuando me vio entrar, se levantó. No dijo nada. Esperó a ver si yo hablaba primero, pero no lo hice. Me senté en la silla del comedor, con los brazos cruzados, mirándola sin prisa. Ella suspiró, se apoyó en la mesa y bajó la mirada.
No fue lo que parece, dijo, con una voz que intentaba sonar calmada, pero que le temblaba. No respondí. Quería ver hasta dónde llegaba sin interrumpirla. No es alguien importante. Solo, pasó. No iba a repetirse, añadió, como si eso ayudara a aliviar la escena del tipo medio desnudo escondido en el armario. Seguí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería que ella sintiera lo incómodo que era ese momento, lo ridículo de su intento por minimizar lo que acababa de hacer. Después de un rato, le dije solo una cosa. ¿Quién es? Ella dudó. Lo pensé durante ese segundo, si mentía, se acababa todo en ese instante. Si me daba una versión suavizada, también. Tenía una oportunidad. Una. Y lo sabía. Se llama Iván. Es padre de una alumna. Nos conocimos en una reunión de Lampa. Empezamos a hablar por Instagram. Un café. Luego otro. Y ya está. No hay historia. ¿Y cómo acabó Iván en calzoncillos en el armario del cuarto de invitados? Marta se quedó quieta. No sabía si reírse por lo absurdo de la pregunta o llorar por la humillación de tener que responder. Eligió lo segundo. Pensaba que no ibas a volver hasta tarde. Él vino un rato. Fue una estupidez. No, una estupidez es dejar el coche mal aparcado. Lo que hiciste tiene otro nombre. No me levanté, no grité, no rompí nada. Pero en mi cabeza se habían soltado los frenos. Todas las preguntas, las imágenes, las dudas de meses atrás, todo empezó a encajar. No se trataba solo de lo que vi hoy. Era lo que había ignorado antes, las salidas extrañas, los silencios al llegar a casa, los cambios de humor, las excusas mal armadas. Y la certeza de que lo mío con Marta llevaba más tiempo muerto del que quería aceptar. ¿Desde cuándo? 3 semanas, contestó demasiado rápido. Esa respuesta me enfadó más que cualquier otra cosa. 3 semanas. Como si con eso creyera que podía reducir el impacto. Como si el problema fuese la duración y no la traición. Me levanté, fui hasta el pasillo, saqué una manta del armario y volví al salón. Mañana me levantaré temprano para llevar a Clara al colegio. Tú le dirás lo que tengas que decirle. Pero esta noche, duermo aquí. Tú decides si duermes arriba o te vas. Ella se quedó unos segundos sin moverse, luego subió sin decir una palabra. No me importaba ya si lloraba o si se quedaba despierta mirando el techo. No me importaba si el tal Iván era más guapo, más joven, más divertido, o si la hacía sentir algo que yo ya no lograba. No estaba pensando en ella, ni en él. Estaba pensando en mí. En cómo, en menos de 6 horas, todo lo que creía estable se había desmoronado sin hacer ruido. Esa noche apenas dormí. No por tristeza. Ni siquiera por rabia. Lo que me sacaba el sueño era otra cosa, la sensación de que había sido un idiota. No por confiar en ella, sino por no haber visto lo obvio. Por haber aguantado meses de distancia emocional sin hacer preguntas incómodas. Por haber preferido la comodidad del silencio a la incomodidad de la verdad. Y eso, para alguien como yo, es lo que más jode. Saber que uno se lo ha hecho a sí mismo. Al día siguiente me levanté antes de que sonara la alarma. Preparé el desayuno como siempre, le puse la mochila a Clara en el coche y la dejé en el colegio. Al volver, Marta ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa. Me he ido a casa de mi hermana. Necesito pensar. Hablamos luego. La arrugué sin leerla entera. Ya no necesitaba más explicaciones. Ahora empezaba otra fase. No la del llanto, ni la del perdón, ni la de rogarle que volviera. Esa parte no iba conmigo. Lo mío era otra cosa.
Una mezcla de necesidad de control y deseo de hacerle sentir que había cruzado una línea que no se puede deshacer. Y sí, tenía una idea clara de lo que iba a hacer. Iba a hacer que no pudiera olvidar lo que había hecho, ni cómo se lo iba a devolver. Porque si algo aprendí esa noche, es que hay traiciones que no se curan con disculpas. Cuando estás casado más de una década con alguien, crees que conoces su manera de pensar, sus miedos, sus límites, sus pequeñas mentiras y sus grandes verdades. Pero en menos de una semana, Marta me demostró que no conocía ni el 1%. El mismo día que me dejó la nota en la mesa y se largó a casa de su hermana, me tomé la mañana libre. No para llorar ni para reflexionar ni para pasear por el Ebro mirando al horizonte como hacen en las películas. Fui a ver a un abogado. Un despacho pequeño en la calle San Vicente Mártir. Lo encontré por recomendación de mi cuñado. Especialista en divorcios y patrimonio familiar. Le conté lo mínimo al principio, lo justo para que entendiera que necesitaba asesoramiento legal antes de mover un dedo más. El abogado, Sergio, no me preguntó mucho. Me escuchó, tomó nota, me hizo firmar unos papeles de confidencialidad y me explicó cómo funcionaba el proceso si decidía seguir adelante. Yo asentí en silencio mientras él hablaba, pero por dentro estaba en otro sitio, pensando en cada escena de los últimos meses con Marta, cada momento en que me miró a los ojos y me dijo que todo estaba bien, cuando en realidad estaba quedándose con alguien que no era yo. Antes de irme, le pregunté una sola cosa que me interesaba más que cualquier cálculo de pensión, custodia o bienes compartidos. Si demuestro que me has sido infiel, ¿cambia algo? Sergio me miró y suspiró como si la pregunta fuera más emocional que legal. En España, el adulterio no afecta de forma directa a los términos del divorcio, salvo que haya perjudicado de forma grave a los hijos o que haya usado dinero común para mantener la relación. Pero si lo que buscas es un tipo de justicia, hay maneras de dejar constancia. Eso fue suficiente. No buscaba que me dieran la razón en un juzgado, lo que quería era dejar una huella clara. No para la ley. Para ella. Que no pudiera pasarlo por alto, que no pudiera fingir que fue un error sin consecuencias. Al día siguiente, cuando Clara estaba en el colegio y yo tenía la mañana libre, fui a casa de la hermana de Marta. Llamé al telefonillo. Me abrió la propia Marta, con cara de sorpresa, y ni siquiera intentó sonar simpática. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, le respondí sin rodeos. Subí y me recibió en el salón, con su hermana en la cocina fingiendo que no escuchaba. Me ofreció café, lo rechacé. Me senté frente a ella. Le dije que si lo que quería era divorciarse, lo iba a tener fácil, pero que no pensara que íbamos a hacer esto como si nada hubiera pasado. ¿Vas a pelear por la custodia? Me soltó, como si ya se hubiera preparado para un conflicto legal. No. Pero quiero que firmes algo. Un acuerdo de separación temporal con condiciones. Hasta que hablemos con abogados. Y también quiero que sepas que ya he contratado uno. Ella bajó la mirada, no porque le diera miedo, sino porque no esperaba que me moviera tan rápido. Marta siempre pensó que yo era lento para reaccionar, que me tomaba todo con calma, que prefería evitar los problemas. Pero eso era antes. Eso era cuando confiaba en ella. Rubén, esto no es tan fácil como tú crees. No te estoy dejando por Iván. De hecho, no tengo ninguna intención de seguir viéndole. Eso no me importa ya. No estoy aquí para arreglar nada. Estoy aquí para dejar claro que no me vas a tratar como si yo fuera el que ha fallado. Porque ya vi lo que hiciste y sé perfectamente lo que significa. Ella no dijo nada. La hermana seguía en la cocina, sin moverse, escuchándolo todo. Marta se levantó, fue al dormitorio, volvió con una carpeta y la puso sobre la mesa. Esto es lo que tengo de documentos, cuentas y facturas conjuntas. Para que lo des a tu abogado.
Y si quieres que firmemos un acuerdo provisional, lo firmamos. No esperaba que reaccionara así, tan fría, tan práctica. Pero me quedé con una sensación rara. Como si ella ya hubiera ensayado todo eso antes, como si su plan fuera deshacerse del asunto rápido, sin sangre, sin drama. Y eso me jodió aún más. Porque si ella no sentía nada, si de verdad no había remordimiento, entonces yo estaba casado con una desconocida. Le dije que la próxima vez que quisiera ver a Clara, tendría que avisarme antes. Que no íbamos a hacer como si todo fuera normal. Me miró con una mezcla de resignación y molestia. Y antes de irme, le solté algo que no tenía planeado decir, pero que me salió del alma. Si al menos hubieras tenido la decencia de confesarlo, de enfrentarlo, podríamos haber terminado esto con respeto. Pero me hiciste encontrarlo como un imbécil, escondido en un armario. Esa última frase le dolió. Lo vi en su cara. No porque sintiera culpa, sino porque le jodía que yo lo repitiera. Porque no podía borrar esa imagen, porque era real. Me fui sin despedirme. Dejé la carpeta en el coche y me senté solo durante media hora antes de volver a casa. Pensando en cómo, a partir de ahora, todo iba a tener que funcionar con reglas nuevas. Ya no éramos una familia. Éramos dos adultos gestionando los restos de un naufragio. Por la tarde, cuando recogí a Clara del cole, me preguntó si íbamos a ver a mamá. Le dije que no hoy, que mamá estaba ocupada. Me miró sin entender muy bien, pero no preguntó más. Los niños notan las cosas. Incluso cuando no se lo dices. En casa cenamos pasta, vimos un capítulo de dibujos y se quedó dormida en el sofá. Al llevarla a su cama, pensé en lo injusto que era que una niña tuviera que crecer con esta mierda alrededor. Que tuviera que dividir sus semanas, sus afectos, su calendario. Esa noche, volví a dormir en el sofá. Pero esta vez no fue por castigo. Fue por costumbre. Porque esa casa, ahora, se sentía vacía incluso con todas las luces encendidas. Y porque por primera vez en mi vida, tenía claro que la calma no estaba en esperar, sino en actuar. Al día siguiente, me levanté antes de que amaneciera. El sueño era un desastre, me despertaba cada media hora con la sensación de haber olvidado algo importante, como si el cuerpo no quisiera relajar ni un segundo. Me duché en silencio, preparé el desayuno para Clara y la llevé al colegio como si todo fuera normal. Había algo casi irónico en la rutina, en seguir funcionando como un padre cualquiera mientras por dentro tenía un incendio encendido que no apagaba nadie. En la puerta del colegio, Clara me abrazó con fuerza, me preguntó si mamá la iba a buscar ese día. Le dije que no, que hoy no, pero pronto sí. Asintió como si entendiera más de lo que decía. Cuando volvió la cabeza para irse con su mochila, sentí un nudo en la garganta que no quise tragar. Respiré hondo y me fui directo a la furgoneta. Tenía claro lo que iba a hacer. No por impulso, no por despecho, sino por necesidad. Cuando alguien te traiciona de esa forma tan directa, tan humillante, no podés seguir caminando igual. Yo no soy santo, no me creo el marido perfecto ni pienso que mi vida era una historia de cuento, pero hay límites que no se cruzan. Y si los cruzas, hay consecuencias. Así que llamé a un viejo amigo, Miguel, un tipo que trabaja en instalaciones de seguridad y que siempre ha sido discreto. No necesitaba nada ilegal, ni cámaras ni micrófonos ni cosas raras. Solo le pedí un favor sencillo, quería saber quién era ese Iván. Necesitaba detalles. Nombre completo, situación familiar, donde trabajaba, si tenía pareja, hijos, lo que fuera. Miguel me dijo que podía hacer algo, que le diera un par de días. Mientras tanto, yo volví a casa, recogí toda la ropa de Marta y la guardé en bolsas. No rompí nada, no tiré nada, solo lo empaqueté y lo dejé en el trastero. No podía seguir viendo sus cosas en los cajones,
como si todavía viviera allí. Quité también su cepillo del baño, su taza favorita de café y los imanes que había pegado en la nevera con fotos de los tres. Los guardé todos. No los tiré. Solo necesitaba espacio visual para pensar. Después limpié la casa entera como un loco. No soy obsesivo con la limpieza, pero necesitaba que todo lo que oliera a ella desapareciera por unas horas. Cuando terminé, me senté en el salón, puse el volumen bajo de la tele y esperé la llamada de Miguel. No tardó mucho. Esa misma tarde me mandó un mensaje con lo que sabía. El tal Iván se llamaba Iván Torres, tenía 36 años, divorciado desde hacía un año y sin hijos. Trabajaba en una gestoría en el centro, y por lo visto llevaba viniendo al colegio de su hija para recogerla a la salida desde hace meses. Había coincidido varias veces con Marta en reuniones escolares, y por lo visto se agregaron en redes sociales después de una de esas actividades estúpidas donde los padres hacen manualidades con los niños. Lo de siempre. Me pasó también su dirección, y algo más, al parecer, el tipo ya había tenido otra movida parecida hace años con una madre del mismo colegio cuando todavía estaba casado. No era su primer numerito. Me quedé mirando el nombre y la dirección en la pantalla del móvil como si fuera una orden escrita. Ya no era una idea vaga ni un rostro borroso saliendo de un armario. Ahora tenía nombre, apellidos y domicilio. El viernes por la tarde, dejé a Clara con mis padres, les dije que Marta necesitaba unos días y que me hicieran el favor de tenerla el fin de semana. No preguntaron mucho, aunque mi madre me miró con una mezcla de sospecha y lástima. Me fui directo al piso de Iván. No toqué el timbre. No iba a montar un escándalo. Solo quería ver el sitio, observar, ponerle contexto al tipo con el que mi mujer se había acostado mientras yo hacía cena para nuestra hija o revisaba tareas. Estuve en el coche casi una hora, viendo cómo entraba gente al portal, cómo salían vecinos con bolsas del súper, cómo la vida de otro seguía como si nada. A las 8 menos cuarto salió él. Llevaba vaqueros, camiseta blanca, zapatillas. No parecía ni nervioso ni apurado. Caminaba con ese paso de quien no tiene problemas, de quien no sabe que acaba de dinamitar una familia ajena. Lo seguí unos minutos, sin que me viera. Fue a un bar pequeño, de los que tienen terraza cerrada con estufas de gas. Se sentó solo. Pidió una cerveza. Saqué el móvil y le hice una foto. No por locura, no por guardar pruebas, sino porque quería tener esa imagen grabada. Quería recordarlo bien. Me acerqué después, sin hacer ruido, me senté en la mesa de al lado y me giré hacia él. Tardó unos segundos en reconocerme. Cuando lo hizo, se le borró la sonrisa. No dijo nada, se quedó quieto, como esperando que le pegara. Pero no vine a eso. Eres Iván, ¿verdad? Sí, respondió bajando la voz. Mira, yo. No vas a hablar. Solo escucha. No te voy a gritar, no voy a montar una escena. Pero vas a entender lo que has hecho. No te estoy culpando solo a ti. Sé que Marta fue parte de esto. Pero tú sabías que estaba casada. Sabías que tenía una hija. Y aún así, fuiste a mi casa, entraste por esa puerta y te escondiste como un cobarde cuando llegué. No te odio. No me das ni eso. Me das vergüenza. Y tú sabrás si a partir de hoy puedes dormir tranquilo sabiendo el tipo de persona que eres. No me contestó. Tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro sitio. Me levanté, pagué mi café y me fui. No volví la cabeza. Esa fue mi pequeña venganza. No necesitaba arruinarle la vida. Solo quería que sintiera, al menos por un instante, el asco que me dio a mí verlo salir de ese armario. Que supiera que yo no era el tipo callado que se quedaba mirando mientras otros se follaban a su mujer.
Que entendiera que hay líneas que, cuando las cruzas, alguien te lo va a recordar. El domingo por la tarde, Marta vino a casa a ver a Clara. Yo ya sabía que tenía que enfrentarla otra vez, pero esta vez no había rabia, solo una determinación que no había sentido antes. Había repasado en mi cabeza todos los posibles giros de conversación, todas las excusas que podía soltarme, todas las frases predecibles que se dicen cuando alguien intenta justificar lo que no tiene defensa. Le abrí la puerta sin saludarla, sin hacerle preguntas, simplemente me hice a un lado y dejé que pasara. Clara se le tiró encima en cuanto la vio, le contó algo de una manualidad que habían hecho el día anterior con mi madre, y durante unos minutos, todo pareció normal. Pero no lo era. Cuando Marta la llevó al cuarto para jugar, me senté en la mesa del comedor y esperé. No pensaba interrumpir ese momento entre madre e hija, por mucho que ella me diera asco ahora. Clara no tenía la culpa de nada, y nunca iba a ser un peón entre nosotros. Cuando salió, Marta tenía esa cara neutra que ponía cuando quería fingir que las cosas no estaban tan mal. Se sentó al otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada baja. No hablé. Esperé. Quería que ella empezara. Pasaron unos segundos largos, y finalmente lo hizo. He hablado con una abogada. Me dijo que lo mejor sería pactar una separación amistosa, sin juicios, sin líos, por el bien de Clara. Asentí. No por estar de acuerdo, sino porque no era una sorpresa. Me parece bien, le dije. Siempre y cuando tú te hagas cargo de lo que hiciste, sin disfrazarlo. Ella respiró hondo, como si esa frase le hubiera dolido más que cualquier insulto. No sé cómo explicártelo sin que suene excusa, pero llevo mucho tiempo sintiéndome desconectada. Esto no fue algo planeado, simplemente pasó, y no debería haber pasado, lo sé, pero tampoco es tan simple como que me levanté un día y decidí engañarte. Sí, sí es tan simple. Te gustó la atención, te gustó sentirte especial, te gustó lo nuevo. Lo que no te gustó fue que yo te pillara. Si no hubiera vuelto esa tarde, ¿seguirías viéndolo, o no? Ella dudó, y eso fue suficiente respuesta. No sé. No quiero mentirte. No hace falta, ya lo hiciste. Se hizo el silencio de nuevo, y durante ese rato la única voz que se oía era la de Clara en su cuarto, hablando sola con sus muñecas. Marta seguía con las manos cruzadas, pero esta vez ya no tenía esa postura de falsa calma. Se veía incómoda, como si supiera que había perdido cualquier tipo de control sobre la situación. ¿Qué quieres exactamente de mí, Rubén? ¿Vas a hacerme pagar esto todos los días? ¿Vas a usar a Clara para castigarme? Esa pregunta me revolvió el estómago. Me levanté, no para gritarle, sino porque no podía quedarme más sentado. No pongas a Clara en esto. Yo no soy como tú. No voy a destruir la cabeza de mi hija con escenas de mierda ni con padres peleando por ver quién es la víctima. Pero tampoco voy a hacer como si esto no hubiera pasado. Y si esperas que te lo ponga fácil, si crees que me voy a sentar a firmar papeles sin que quede claro qué clase de persona eres, entonces no me conoces. Ella se levantó también, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirar al suelo. Me sostuvo la mirada. No me arrepiento de haberte conocido. No me arrepiento de haber formado esta familia contigo. Pero ya no soy la misma. No soy la chica que conociste, y tú tampoco eres el mismo. Nos quedamos en piloto automático demasiado tiempo. No justifico lo que hice, pero tampoco voy a fingir que todo era perfecto. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no tuviste los cojones de decirme que te sentías desconectada antes de meter a otro en nuestra cama? Porque tenía miedo. Porque no quería romperlo todo. Porque pensé que era algo temporal. No lo sé. Porque fui cobarde, Rubén, ¿qué quieres que te diga? La verdad. Aunque ya da igual.
Nos quedamos frente a frente unos segundos más, y por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Se fue a buscar a Clara, le dio un beso, le dijo que la llamaría luego, y se fue. Cuando cerré la puerta, sentí algo raro. No era alivio, tampoco dolor. Era como si acabara de pasar una tormenta muy fuerte y ahora quedara el silencio raro que hay después, cuando no sabes si volverá o si ya terminó. Esa noche, abrí el portátil y escribí un correo para el colegio de Clara. Les pedí cita con la orientadora escolar. No quería que el divorcio la cogiera de sorpresa ni que la afectara sin entender por qué sus padres ya no vivían juntos. Me respondieron rápido. Me citaron para el jueves. Después, me serví una copa de vino, la primera en días, y abrí el documento de separación que había empezado a redactar con Sergio, mi abogado. Revisé cada punto, marqué con rojo lo que quería cambiar y escribí en mayúsculas algo que no quería que pasara por alto: no aceptar ninguna convivencia compartida temporal. Casa para Clara y Rubén. Visitas semanales con horarios claros. No era por venganza. Era por lógica. Marta había decidido salirse de nuestra vida como familia. Ahora le tocaba asumirlo. Y mientras hacía todo eso, me di cuenta de algo: el dolor ya no era lo peor. Lo peor era el recuerdo. Las imágenes que aparecían sin permiso, como la cara de ella cuando lo vi en el armario, como los desayunos fingidos después de las noches en que seguramente había estado con él. Eso no se borraba con un acuerdo ni con custodia compartida. Eso iba a quedarse mucho tiempo. La última conversación que tuvimos fue en el despacho de su abogada. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque ella insistió en que quería cerrar el acuerdo de forma profesional, como si eso fuera a borrar el desastre que había montado. Yo ya iba preparado, con los papeles revisados por Sergio, con las condiciones claras y sobre todo con una decisión tomada. No iba a discutir ni un solo punto. Iba a firmar lo que habíamos acordado, iba a darle el cierre que ella tanto decía querer, y después no iba a volver a tener una conversación innecesaria con ella nunca más, salvo por temas puntuales relacionados con Clara. Llegué 5 minutos antes, me senté frente a su abogada, y cuando Marta entró, ni siquiera me molesté en levantar la vista. La reunión fue tan fría como esperaba. La abogada leyó algunos puntos para confirmar que ambos estábamos de acuerdo, yo asentí en silencio, Marta también. Hubo un momento, al final, en que se me escapó una sonrisa seca cuando mencionaron la cláusula que impedía que ninguno de los dos trajera a sus nuevas parejas a casa sin previo acuerdo. Me pareció curioso que alguien que había metido a un tipo en casa a escondidas se preocupara ahora por formalidades. Firmé, pasé la carpeta a su lado de la mesa, y cuando terminó de firmar ella, me puse de pie sin esperar nada más. Rubén, me dijo antes de que saliera, solo quiero que sepas que, lo lamento. No por lo que hice, porque no puedo cambiarlo, pero por cómo terminó todo. Me giré, la miré sin expresión, y le respondí sin elevar la voz. Tú no lo lamentas. Tú lamentas que te pillaran. Y me fui. Durante las semanas siguientes, la vida se reorganizó. La custodia quedó establecida con horarios claros. Clara pasaba días con su madre y días conmigo, y aunque al principio le costó adaptarse, poco a poco fue entendiendo que ahora las cosas eran distintas. Yo hice cambios en casa, no drásticos, pero suficientes como para que el ambiente fuera otro. Cambié las cortinas del salón, regalé los cojines que ella había elegido, y hasta pinté la habitación de Clara porque quería que sintiera que ese era su espacio y no un cuarto de tránsito entre dos casas. También retomé cosas que había abandonado sin darme cuenta, como salir a correr por las mañanas, ver a mis amigos los viernes o apuntarme de nuevo al gimnasio. No porque buscara llenar un vacío, sino porque necesitaba recuperar la sensación de que la vida no era solo una sucesión de decepciones. Un día, Clara me preguntó por qué su madre y yo ya no vivíamos juntos.
Había evitado esa conversación todo lo posible, pero sabía que tenía que afrontarla con la misma honestidad con la que había llevado todo lo demás. Porque a veces las personas cambian, y cuando eso pasa, es mejor vivir en sitios distintos para que todos estén mejor, le dije, sin adornos, sin entrar en detalles innecesarios. Ella me miró, pensó unos segundos y respondió con una madurez que no esperaba. Pero yo no he cambiado. No, tú no, le dije, y por eso papá va a seguir estando siempre contigo. No lloró, no se alteró. Me abrazó, me pidió ver una peli y se sentó en el sofá con su mantita. Yo me senté al lado y no dije nada más. Esa fue la conversación más difícil de toda la historia, y al mismo tiempo, la única que realmente importaba. Después de ese día, dejé de revisar su perfil en redes sociales, de pensar en qué estaría haciendo, de preguntarme si estaba con alguien nuevo o si se había arrepentido de lo que hizo. Entendí que había una parte de mi vida que ya no era mía, que ya no me pertenecía, y que cuanto antes la dejara atrás, más rápido podría avanzar. Nunca fui de los que escriben textos para cerrar ciclos ni de los que van a terapia a buscar explicaciones a todo. Simplemente, pasé página a mi manera. Meses después, un domingo por la tarde, fui con Clara a una fiesta de cumpleaños de uno de sus compañeros del colegio. Era en un parque, con globos, bocatas de jamón y madres con chaquetas beige hablando entre ellas. Me mantuve al margen, mirando desde una mesa mientras Clara jugaba, hasta que alguien me tocó el hombro. Me giré y era Iván. El mismo Iván. Más flaco, ojeroso, con cara de tipo que ya no dormía bien. Me miró sin sonreír y dijo algo que no esperaba. Solo quería decirte que, lo que pasó me costó más de lo que pensaba. No con ella. Con mi hija. Se enteró, y ahora no quiere ni mirarme. No dije nada. Lo miré, esperé unos segundos y respondí sin rabia, sin superioridad, sin nada. Ya sabes lo que se siente. Se quedó en silencio, asintió y se fue. No volvió a acercarse. No me interesaba hablar más. No me alegró su miseria, pero tampoco sentí pena. Solo fue un momento más en una historia que ya no tenía interés en revivir. Ahora vivo en otra casa. No lejos de la anterior, porque Clara sigue yendo al mismo colegio, pero lo suficientemente lejos como para que no me cruce con Marta cada semana. Me levanto temprano, hago mi trabajo, paso tiempo con mi hija y tengo mis propios planes, sin tener que dar explicaciones ni mirar el reloj esperando a que alguien vuelva. A veces me preguntan si volvería a casarme. Digo que no lo sé. No por miedo, sino porque por ahora estoy bien así. Ya no tengo que vigilar miradas, ni justificar silencios, ni fingir sonrisas en cenas de familia. Aprendí que no se trata de olvidar lo que pasó, porque eso no se puede borrar. Se trata de que ya no te afecte. Que puedas hablar de ello sin que te tiemble la voz ni se te revuelva el estómago. Que puedas ver a tu hija sonreír sin pensar en lo que perdiste, sino en lo que todavía tienes. Y con eso, ya tengo suficiente.